Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 26 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Recurriendo a la gracia de Dios ahora. La cita la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos deja escrito lo siguiente: Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la gracia y te pedimos, Señor, que para el nombre de Jesucristo y para su gloria, tú nos ayudes a entender algo tan grande, algo tan ajeno a nosotros, tu gracia. Ayúdanos a comprender que por tu gracia hemos sido salvos, pero que es por tu gracia que perseveremos hasta el final. Te rogamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para comprender algo tan maravilloso y para poder vivir por tu gracia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como siempre, estamos frente a un devocional rico en sabiduría, rico en discernimiento en cuanto a la comprensión de la misma palabra de Dios. ¿Y quién de nosotros puede decir que no necesitamos esta ayuda en el diario vivir? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el hermano Oswald Chambers hoy en su explicación en cuanto a este versículo. Dice así: la porción de la gracia que tuviste ayer no te será suficiente para hoy. Qué importante. Recordemos cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Se acuerdan que dice en esa oración, danos hoy el pan, ¿verdad? Señor, danos hoy el pan que necesitamos para comer. Y esto es que Dios desea que nosotros dependamos de Dios en el día a día. No solo de domingo a domingo cuando vamos a la iglesia, no solo en los momentos de desesperación, sino que aprendamos a acudir a Dios en el día a día. Entonces a eso se refiere el hermano Oswald Chambers cuando empieza su devocional diciendo: la porción de la gracia que tuvimos ayer no será suficiente para hoy. Entonces dice, la gracia es el favor rebosante de Dios y siempre puedes contar con la gracia para tomar todo lo que necesites. ¿Cuándo? Bueno, en todo momento, en mucha, como dicen, mucha paciencia, citando ahora el versículo 4 de 2 de Corintios 6, dice que necesitamos la gracia de Dios en mucha paciencia para tener mucha paciencia. Necesitamos su gracia en medio de las tribulaciones, que sabemos que todos los días tienen sus problemas, porque también la palabra nos dice que cada día tendrá para en sí mismo suficientes problemas, resistencia, todo tipo de oportunidad de crecimiento, y necesitamos la gracia de Dios, este poder rebosante, este favor rebosante para poder vivir el día enfocados en Cristo, vivir el día de manera que crezcamos en el conocimiento y en la imagen de nuestro Señor. Entonces dice el hermano que en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en estrecheces, ahí es donde nuestra paciencia está siendo probada, ¿verdad? Puesta a prueba, como dice ahí. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos este favor de Dios para poder enfrentarnos correctamente a la vida. Necesitamos este poder que Él nos está ofreciendo en el día a día, como nos dice el pan diario. Danos hoy el pan nuestro, ¿no? Necesitamos, Señor, que tú nos des el día, el pan del día, que nos des la porción que necesitamos para enfrentarnos al día de manera que sea agradable a ti y que aún sirva a las personas que nos rodeen. Entonces nos pregunta el hermano, ¿descuidas reposar en la gracia de Dios? O sea, ¿descuidamos nosotros, cada uno de nosotros, de ir al Señor para poder tomar de sus manos la gracia, que es siempre una fuente que es inagotable? Dice, ¿acaso estás diciendo, oh bien, no contaré con ella en esta ocasión?
Pensamos nosotros que la gracia ha sido para la salvación y que no será para la perseverancia hasta el final. ¿No nos dice la palabra que seríamos insensatos en pensar que lo que el Espíritu empezó en nosotros lo podremos llevar a cabo separados de Él? En la carne, como dice la palabra. Dice, no es cuestión de orar y de pedir a Dios que nos ayude, sino se trata de recurrir a su gracia ahora. La gracia está disponible para nosotros ya. No es que nosotros tenemos que ir corriendo a Él a pedirle ayuda para cierta cosa, sino que nosotros acudamos como si Él nos hubiese puesto en nuestra cuenta de banco toda la gracia necesaria para poder perseverar de forma correcta en medio de toda situación, de toda circunstancia. Dice, tenemos la tendencia de hacer la oración, la preparación para nuestro servicio, pero en la Biblia nunca es así. Digamos, nosotros tenemos la tendencia de utilizar la oración como algo de emergencia, como una carta que sacamos de último momento, ¿verdad? Pero eso no es así. Vamos a ver, dice, la oración es la práctica, miren qué lindo, la práctica de recurrir a la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, la oración no es en realidad pedir. La oración es hacer el uso correcto de recibir, de adquirir la gracia que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el hermano nos dice, no digas, aguantaré esto, la circunstancia en la cual nos encontramos, o si estamos lidiando con personas difíciles, o si estamos lidiando con nuestras propias debilidades. Dice que no debemos decir aguantaré esto hasta que pueda retirarme y orar. O sea, no tenemos que pensar en la oración como algo que hemos decidido hacer a las 7 de la mañana o algo que vamos a hacer a las 6 de la tarde un día. No. Él nos dice que debemos orar ahora. O sea, tener la oración como la forma que nosotros recurrimos a la gracia de Dios en el momento de nuestra necesidad. Y creo que ese momento de la necesidad es el momento que abrimos los ojos cada mañana. Porque siempre que ponemos los pies sobre el suelo, sabemos que nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles durante el día, al menos que obviamente estemos evitando la realidad del mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es prender las noticias o levantar el teléfono para darnos cuenta que vivimos en un mundo totalmente caído, en un mundo que está plagado del pecado y sus consecuencias, ¿no? Entonces, nos recuerda el hermano que la oración es lo más normal y lo más útil para aquellos que acuden a Dios, para aquellos que reconocen que necesitamos su gracia para todo momento y en todo momento. Dice, la oración no es simplemente una acción que refleja nuestra devoción a Dios, ¿no? ¿Verdad? No es solamente una práctica o una disciplina, como digo, lo que haces a las 7 de la mañana o lo que haces en una reunión con otras personas, sino es algo como innato en la persona, es como nosotros acudimos a la gracia, es como nosotros vamos corriendo a Dios para poder adquirir y recibir esa gracia que necesitamos de momento a momento. Entonces nos dice el hermano que somos muy lentos en aprender a recurrir a la gracia de Dios por la oración, tristemente. Siempre corremos a un teléfono, acudimos a cualquier otro medio antes de simplemente acceder a esa gracia que ya está disponible para los creyentes en Cristo Jesús, para los que hemos recibido la gracia y nuestra salvación a través de ella. Entonces nos recuerda el apóstol Pablo que en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, lo cual era la vida común para este hermano, dice, en todas estas cosas actúa en tu vida recurriendo a la gracia de Dios. Lo que tanto a ti como a otros mostrará la evidencia de que eres un milagro suyo. Porque seguro
A través de la gracia sí podremos soportar, aguantar, podremos tener paciencia en medio de circunstancias sumamente difíciles, podremos mantener la calma en situaciones que podrían sacar de quicio a cualquier otra persona que no tiene a su disposición esta gracia que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos recuerda entonces el hermano y nos exhorta diciendo: recurre a su gracia ahora, no más adelante. Debemos entender esto, que la palabra primaria en el vocabulario espiritual de la persona espiritual es ahora, no más tarde, no mañana. No es dejar para mañana lo que necesitamos ahora. La palabra nos dice en Santiago que nosotros no deberíamos vivir con esta mentalidad de que, bueno, mañana haremos esto o la próxima semana haremos el otro, como dejando el ahora para más tarde, ¿verdad? No es que Dios no desee que nosotros planifiquemos y vivamos vidas organizadas, sino que no debemos dejar para mañana lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer ahora. Y esto es un principio de una persona espiritual, porque la persona natural está dejando siempre todo para un momento que de pronto ni existe. Entonces dice: que las circunstancias te lleven a donde quieran, no importa, pero sigue recurriendo a la gracia de Dios en cualquier condición en la que te puedas encontrar. Lo vamos a necesitar, es que no podemos ni siquiera tomar una respiración sin su gracia, sin su favor, porque Dios es soberano y es quien está decidiendo todo. Él no le debe nada a nadie. Todo lo que Dios hace, todas sus acciones son libres de todo. Él es un agente completamente libre, un Dios santo, un ser completamente santo, ¿verdad? Él existe en sí mismo, no tiene que considerar a nadie ni a nada para ser perfecto, para hacer lo correcto en todo momento. Entonces necesitamos su gracia. Dice: una de las mejores maneras de demostrar que estás recurriendo a la gracia de Dios es que seas capaz de humillarte delante de los otros sin mostrar ninguna traza de otra cosa más que su gracia. ¿Por qué nos podemos humillar? ¿Por qué podemos vivir en transparencia delante de otras personas sin importarnos a nosotros qué va a pensar la gente o sin importarnos nada ni nadie? Es porque Dios nos da su gracia para vivir correctamente y no nos importa lucir como personas débiles, personas religiosas, como la gente que nos mira y dice: bueno, pobrecita, ella estaba perdida, por eso es que necesita la religión. Entonces dice: no teniendo nada, nunca te reserves nada. Es decir, que nosotros continuamos viviendo de manera poderosa porque Dios nos da esa gracia y no nos importa honestamente cómo esto pueda lucir para otros. Más bien que Dios lo utilice para que la gente pueda ver que es por la gracia de Dios que podemos soportar aún todo lo que viene a nuestra vida. Entonces dice el hermano: derrámate dando lo mejor que tengas. O sea, vive al 100%. No te reserves, ¿ok? Y sé siempre pobre. Es decir, sé siempre una persona necesitada de Dios, a pesar que la gente se burle de ti. Realmente sabemos que al final nadie se burlará del Señor y finalmente nosotros no somos nadie igual. O sea que nada tenemos que perder en cómo lucimos ante otras personas, porque sabemos que los pobres en espíritu son los que heredarán la tierra igual. Es decir, que los pobres en espíritu son los que habitarán para siempre con Dios en esta tierra. Entonces dice: nunca seas diplomático ni cuidadoso con el tesoro que Dios te da. Más bien, poseyéndolo todo, es una pobreza triunfante. Nuevamente, somos más que vencedores. O sea, por más que luzcamos como luzcamos ante el mundo, débiles, necesitados, personas, como digo, religiosas que no
necesitan apoyarse en la religión, por más que luzcamos como luzcamos, por más que el mundo nos vea como nos vea, no importa, porque de todas maneras nosotros estamos acudiendo a la gracia de Dios porque sabemos que en nosotros mismos nada podemos hacer, no solamente en esta vida, sino para la vida eterna. Sabemos que si hemos sido aceptados para la eternidad, para tener vida eterna y pasar el resto de la eternidad con Dios en el cielo, es porque Cristo ha muerto por nosotros, no es porque nosotros alcanzamos nada, no es porque nosotros hicimos nada para que se nos salve. Entonces, ¿qué importa que pasemos lo que tengamos que pasar? Más bien lo pasamos de manera llenos de gracia y acudiendo a la gracia de Dios para que otras personas puedan asimilar, puedan ver con sus propios ojos de que no somos nosotros los que estamos soportando el que se nos vituperen o que estamos soportando el que se nos insulte ni nada de eso, sino que lo hacemos porque la gracia de Dios nos recuerda que no hemos sido nosotros los hacedores de nada delante del Señor. No somos nosotros las personas religiosas que son aceptadas delante del Señor. Somos pobres en espíritu que necesitan la gracia de Dios en todo momento. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos acudir a este tesoro maravilloso que Dios nos ha dado, a su favor para poder obedecer, a su favor para poder vivir como Cristo vivió aquí en la tierra por medio de su gracia. Así que me parece excelente consejo y espero que lo podamos aplicar de ahora en adelante. La oración es como retraer la gracia de Dios, es como usar la gracia de Dios que nos ha regalado todos los días. No es como acudir a Él, bueno, al último momento, ok, creo que vamos a tener que orar. No. Bueno, a ver qué nos espera mañana. El título es El amparo de la liberación personal de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Todos los días tenemos algo tan precioso para considerar, para que nuestra mente se vaya por el camino correcto y no vivamos en la superficie de un día en vano. Bueno, les deseo que pasen un lindo día, que puedan ver a Dios en todo momento, que puedan acudir a su gracia para poder soportar y para que otros puedan realmente ver la luz del mundo en nosotros. Y hasta mañana. Nos espera algo lindo. Que Dios los bendiga.